Amigos de Misterios Ocultos, Jesús de Nazaret, uno de los hombres más grandes de todos los tiempos, obró milagros, realizó múltiples actos inexplicables y exorcismos, siempre en beneficio del ser humano. El tema esta noche, Jesús el Mago. Ella es la licenciada en periodismo Lourdes Gómez, investigadora de Lo Insólito. Lourdes, te doy la bienvenida y siempre es un gusto tenerte con nosotros en el programa. Igualmente, Mayra, muchísimas gracias. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Este es un maravilloso tema, Lourdes, porque hoy vamos a hablar de Jesús el Mago. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo realizó estas obras tan magníficas? Cuéntame, por favor. Pues fíjate, Mayra, que nos presentan a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad y un predicador. Cuando lo cierto es que hay muchos pasajes de la Biblia que nos indican, que nos dan pistas de que podría haber sido un mago muy poderoso de aquella época. A lo largo de la Biblia, de los textos bíblicos, se narran más de 200 milagros realizados por Jesús de Nazaret. Algunos relacionados con curaciones extraordinarias, exorcismos e incluso resucitar a los muertos. Hay otros en los que nos hablan de dominio de la naturaleza, de las aguas, de los animales. Y habría una parte que nos cuentan de los milagros que él hace que nos indica que podría haber tenido formación en ocultismo, sobre todo del antiguo Egipto. Y te adelantaré un dato, Mayra. Él realizaba exorcismos, y así lo dice la Biblia, echando saliva a las personas o curó a un ciego poniéndole saliva en los ojos. Esta técnica era conocida en aquella época y se usaba por parte de magos y personas dotadas psíquicas en el antiguo Egipto. Aparece en papiros y esto lo hacía Jesús. Imagínense, amigos, extraordinario. Lo que él hacía era magia, pero era con un don especial, era algo divino. Así es, lo realizaba desde el punto de vista de la teología, lo hacía para fortalecer ese mensaje de enviado de Dios y de redentor de la humanidad. Sin embargo, todo ese conocimiento podría haber venido, y esta es la parte misteriosa, de una iniciación desconocida en Egipto, porque muchas de esas técnicas que él utilizaba para sanar, según la Biblia, la usaban los magos de aquella época en el antiguo Egipto. Es curioso que sepamos que durante la parte de predicación de Jesús, mucha gente salía a recibirlo a la entrada de las ciudades donde él llegaba a predicar. Era principalmente por las curaciones que él realizaba. Se acercaban hasta él muchos leprosos, a los que curaba con solo una imposición de manos. Como decíamos, ciegos que eran curados cuando él los tocaba con saliva, que esto era una técnica realizada por magos de su época. O la más extraordinaria de la parte de los milagros, que son las resurrecciones. La de Lázaro es la más conocida, su amigo Lázaro en Betania, pero hay otras más. Hay dos muy sorprendentes que aparecen en la Biblia, como por ejemplo la de la hija de un sumo sacerdote a la cual estaban velando, y él dice: ¿por qué estáis llorando si la niña solo está dormida? Y bueno, pues se levanta la niña y empieza a andar, vuelve a la vida. Dice la Biblia, dice ese pasaje, que pide que por favor no hablen de ello, porque él tampoco quería que su mensaje de redención estuviera siendo opacado por esos milagros que él realizaba. O incluso a la entrada de una de las ciudades que él visita, ve un cortejo fúnebre y le da tanta pena la madre del difunto llorando, que se acerca y dice: solo está dormido, y este se despierta. Son, como digo, algunos de los 200 milagros que nos muestra la Biblia realizados por Jesús. Es importante la iniciación de algunos magos en algunos sectores en esa época. También tenemos que recordar que Jesús no tenemos noción de dónde estuvo en un lapso de su vida. Así es, conocemos parte de la primera infancia de Jesús, su nacimiento, y luego su vida pública cuando empieza a predicar, pero ese otro lapso de tiempo anterior no sabemos nada, y toda esta información de los milagros que él hacía indica que estuvo formándose en esos conocimientos esotéricos, en esas disciplinas espirituales, porque luego las aplicó para realizar este tipo de obras, y todas vienen del Oriente, todas vienen de la parte de Egipto, porque
porque así lo muestran los jeroglíficos y los papiros. Repito, muchas de las técnicas que usaban ya existían y tenemos las pruebas a partir de la arqueología. Por ejemplo, en cuanto a los exorcismos, decían que él era un exorcista muy poderoso. Era conocido en su época por expulsar a los demonios. Se cuenta, por ejemplo, que a María Magdalena, una de las personas a las cuales iban acompañándole, además de los apóstoles, él le expulsó hasta 7 demonios, así aparece en la Biblia. Y él usaba las técnicas de la época, pero también, cuentan los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles se dice que con solo invocar el nombre de Jesús, ya este tipo de seres malignos se expulsaban, porque la palabra es poderosa y la palabra Jesús era muy poderosa. Entonces invocaban a Jesús y estos salían huyendo. Todo este bagaje oculto de Jesús no se ha dado mucho a conocer porque él no quería que se contaran muchos de ellos. De hecho, hay un pasaje muy misterioso, Mayra, en el Evangelio de San Juan, que te lo puedo leer y que yo muestro en mi libro, donde él lo que dice es que, aludiendo a que Jesús no quería que esto se supiera y que ellos fehacientemente estaban ocultando en la Biblia mucha de esta información. Dice San Juan: muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que mucho no nos ha llegado, pero pues esos 200 fueron muchos más. Los textos bíblicos son una selección que se realizó en un concilio de la Iglesia y hubo muchos otros textos que son igual de antiguos que los que aparecen en la Biblia, pero que por determinados pasajes que la Iglesia en su momento consideró polémicos se dejaron a un lado. Pues esos evangelios apócrifos, ese es el término con el que se conocen, pero que sin embargo, pues hoy día es fácil acceder a ellos y conocemos mucha información de la vida secreta de Jesús, de sus supuestos hermanos, de su supuesta descendencia y de parte de ese mensaje más heterodoxo, lo conocemos gracias a esa parte de los evangelios apócrifos. Es muy conocido pasajes como la resurrección de Lázaro o la curación del ciego, pero hay otros que se nos escapan. Por ejemplo, también cuentan como dotado psíquico y como persona que desarrolló sus capacidades mentales más que la media, que tenía la capacidad de hacerse invisible. La transfiguración y la parte de frases como trataron de prenderle pero se les escapó entre las manos, que era capaz de desmaterializarse, era capaz de tener precognición, conocer conocimientos sobre acontecimientos futuros que todavía no habían ocurrido, o el dominio de la naturaleza, simplemente hacer que los vientos cesaran para que pudieran pescar, caminar sobre las aguas o multiplicar los peces. Todos estos hechos nos indican que era una persona que durante muchos años tuvo una férrea formación espiritual, mística, y que pudo dominar su mente de una manera que le permitió hacer lo que otros no podían. Con todo este bagaje que él tenía, podría haber escapado de ese destino cruel, fatal, y evitar el sufrimiento a todos los suyos. Sin embargo, él sabía que esa era su misión, a pesar del sufrimiento y de esas dudas finales sobre, ¿por qué me has abandonado? Él se mantuvo firme y hizo lo que tenía que hacer. Efectivamente, Mayra, y yo soy muy creyente por todos nosotros. Así es. Bueno, amigos, Jesús el Mago, extraordinario tema en esta ocasión con la licenciada en periodismo Lourdes Gómez, investigadora de lo insólito. Ha sido un excelente tema, te lo agradezco como siempre, Lourdes. Muchísimas gracias a ti, Mayra. Un abrazo para todos.